Ayer me hice una pregunta de esas que te lleva directo al infierno. Una pregunta muy similar a la que me hice en Brasil el año pasado y que me llevó a una depresión profunda, de la cual salí gracias a Dios. En cuanto detecté esa pregunta, dije, por favor Dios, ayúdame. Y en ese mismo momento apareció un vídeo en YouTube, me metí a ese vídeo, subió mi vibración y compartí la pregunta con el grupo de amigos y al final sacamos las siguientes conclusiones. ¿Queréis saber cuál es la pregunta? ¿Por qué Dios permitiría este juego macabro de atracciones-aversiones? ¿Por qué Dios permitiría este juego dual? ¿Por qué lo infinito permitiría esta realidad? Y me di cuenta que la propia pregunta era egoica, es decir, no va a haber ninguna respuesta que dé satisfacción a esa pregunta. Desde el ego. Porque en el momento que me la hice, detecté muy claramente que había negatividad dentro de mí. Esa negatividad era expresada en forma de esa pregunta, porque el ego se va sofisticando y cuanto más vas ascendiendo, cuanto mejor vas estando, y me encuentro muy bien, en los últimos meses es la mejor etapa de mi vida, lo estoy compartiendo, empiezan a aparecer pruebas difíciles y para mí este tipo de preguntas son las mayores tentaciones o las mayores pruebas, porque es literalmente lo que le da sentido a mi vida, lo que le da sentido a mi existencia, es Dios, la infinitud, el descubrir el infinito es para mí, estoy dedicando mi vida a eso, descubrir lo que es el infinito, descubrir lo que es Dios. Y esa pregunta fue respondida con claridad por algunas personas del grupo y al final se llegó a una conclusión, gracias también a las respuestas y al contexto. Pero en definitiva, gracias a haber ascendido a vibraciones por encima de 200. Y fijaros que la respuesta satisfactoria es: Dios permite la capacidad de crear puntos de vista, pero los puntos de vista son ilusiones, es decir, que esto que ves, que el mundo dual, no lo ha permitido Dios, es una creación egoica de nuestra mente. Lo hemos creado nosotros, es decir, el Padre, Dios, nos dio permiso para experimentarnos como hijos, que todavía el Hijo es parte de Él. Él nos dio el permiso y nosotros con ese permiso decidimos crear puntos de vista, decidimos crear dualidades, decidimos crear posicionamientos, porque tu identidad es un posicionamiento del ego desde el cual tú te percibes de una forma y percibes a otro como diferente y ahí se crea la separación y la dualidad. Y eso, de ahí viene toda la culpa, del hecho de sentirte separado de tu hermano y de tu hermana. Y de esa culpa primogénea se originan las demás culpas y las demás vibraciones que calibran por debajo de 200. De esa culpa viene, de abajo. Y todo lo que es de Dios viene como de arriba, de vibraciones superiores, que sería ese amor de Dios. Por lo tanto, la respuesta es que Dios no permitió el juego macabro. Eres tú el que está decidiendo ver un mundo dual, ver un mundo de separación, de buenos y malos, de justos e injustos, de culpables, víctimas. Soy yo el que lo está decidiendo ver. Seas consciente o no de ello, tú estás creando esa realidad. No es Dios el que la está creando. Dios es la totalidad, es el infinito. Y tú tienes ese poder infinito dentro de ti. Y dentro de ese poder te has decidido experimentar en lo limitado, pero ha sido una decisión tuya, no de Dios. Este juego macabro es del ego, no es de Dios. Es del ego, no es del espíritu. Entonces, la propia definición es irreal, porque tiene límites. Entonces es como, ¿por qué Dios permitiría eso? Y es como, o sea, esa pregunta, Dios no está en su mente, esa pregunta, porque es una pregunta, está hecha a través del lenguaje, y el lenguaje tiene un límite, está limitada. Entonces, todo lo que preguntes desde el lenguaje te va a limitar en cierta forma. Entonces, esta pregunta realmente, ¿qué utilidad tiene? ¿Para qué sirve? Porque yo he dicho por qué, pero claro, ese por qué es como viene de un anhelo profundo de comprender lo que somos, pero realmente ¿a dónde te puede llevar esa pregunta? Fijaros dónde me llevó el año pasado y la primera depresión que pasé con 19 años fue un tema similar, ¿no? Un vacío existencial de que no le veía sentido a la vida. Y sé que muchas personas entran en estos vacíos, consciente o inconscientemente, por esta pregunta del palo, pero ¿por qué yo he tenido que venir aquí a sufrir, no? Es esa pregunta egoica. Y eso es un posicionamiento desde el cual estás infiriendo, creo que se dice,
Estás dando por hecho que el sufrimiento es real. Entonces en la propia pregunta está la trampa. Estás definiendo que la realidad es sufrimiento. Pero tú estás decidiendo hacer esa pregunta, tú estás decidiendo sostener ese posicionamiento. Cuando en realidad Dios no tiene límites y no se puede definir. Yo puedo decir Dios de palabra, pero eso no es lo que es Dios. Lo que es Dios está en el nivel 1, va más allá de las palabras. Las meditaciones no duales que subo, las lecciones del curso de milagros, nos llevan al nivel 1, nos llevan a estados no duales, desde los cuales podemos darle una probadita a Dios, tener una experiencia con Dios. Y es desde esa experiencia que tu rol existencial cambia, porque entiendes que esto no es real, empiezas a percibir el mundo muy diferente, puede surgir desidentificación con el cuerpo en muchas situaciones, puede surgir un amor espontáneo o una paz espontánea que no sabes de dónde viene, viene de Dios, porque estás soltando los posicionamientos. Entonces, wow, si alguna vez te has hecho una pregunta similar a esta, porque se puede formular de muchísimas formas, ¿por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? No lo permite Dios. Dios permite la capacidad de crear puntos de vista. Dios permite tu capacidad de decidir. Y en tu capacidad de decidir, tú decides ver el sufrimiento. Pero de la misma forma que has decidido eso, puedes decidir otra cosa. Este es el juego, este es el poder. Por eso llevamos a Dios dentro de nosotros, porque tenemos la capacidad de decidir. Pero todavía nos seguimos empeñando en ver guerras, en ver infiernos, en ver destrucción, en ver depresión, en ver tristeza, en ver culpables. Es nuestra propia decisión. Pruébalo, utiliza la oración. Di, por favor, Dios, ayúdame a ver esto de otra forma. Y ya verás cómo tu vibración empieza a subir y te sientes mejor. Si yo hubiera tratado de responder esa pregunta desde el ego, me vuelve a llevar a una depresión. Pero mi mente está sumamente entrenada y en cuanto apareció la pregunta yo dije, Dios ayúdame, Dios ayúdame. Y pum, a través de la oración y la intención con Dios, Dios viene en forma de respuestas. Y de una respuesta que es satisfactoria. Y yo ya me sentía en una vibración elevada y dije, ya está, me da igual la pregunta en realidad, ya me siento bien. Me da igual la pregunta, me siento bien, ya está. Y yo es lo que quiero, estar en paz. Porque tengo muy claro que mi decisión es estar en paz. Pero todavía no estamos firmemente decididos a estar en paz. Por eso esa pregunta te puede llevar al hoyo si la alimentas. Por eso cada vez soy menos tolerante con las divagaciones de mi mente. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente, dice el curso de milagros. Le estás dando demasiado poder, le estás dando demasiado valor a tu ego, a tus falsas creaciones, a esas preguntas. ¿A dónde te ha llevado? Entonces, en el momento que surja cualquier negatividad y tú la pilles, y esto no se da de la noche a la mañana, es un entrenamiento mental constante. Llevo 3-4 años con más de 10 retiros de meditación vipassana, que es un entrenamiento mental. Es la tercera vez que estoy haciendo el curso, esta vez compartiéndolo. Y eso es una firme voluntad y un entrenamiento mental constante y una voluntad. En última instancia, la cualidad más importante que tenemos es la voluntad, es la capacidad de decidir, porque esa es la capacidad que Dios nos ha dado, esa es la capacidad que tenemos por herencia, por derecho divino. Entonces, ¿cómo estás utilizando esa capacidad de decidir? ¿La estás utilizando para hacerte preguntas que te llevan al hoyo? ¿La estás utilizando para ver culpables? ¿La estás utilizando para perpetuar el sufrimiento en una pregunta que viene inferida que el sufrimiento es real? El sufrimiento no es real. En la mente de Dios no existe la palabra sufrimiento, tiene un límite. Y Dios no tiene límites. Es infinito. Y cuando experimentas un poco de su amor, no te conformas con menos que con eso. Y te das cuenta que no hay nada externo, que no hay nada en el mundo, que el mundo es tu falsa creación. Y que no hay nada en el mundo que te vaya a satisfacer como el amor de Dios. De hecho, recordarás que no necesitas satisfacer nada, que eres amor. Justo la lección 229, que este vídeo era para grabar esa lección, pero me estoy dando cuenta que va a ser un episodio del podcast, La verdad no será libres, no sé qué número es, pero lo pondré en la portada. Y justo la lección 229 dice, el amor, que es lo que me creó, es lo que soy. Y dice, Padre, te doy las gracias por lo que soy, por haber conservado mi identidad inalterada e impecable en medio de todos los pensamientos de pecado que mi alocada mente inventó. Y te doy gracias también por haberme salvado de ellos. Amén.
viene muy a cuento la frase, porque el curso nos está diciendo todo el rato lo mismo, que tenemos la capacidad de decidir, que no le podemos servir a dos amos, que mientras sigamos sirviendo al ego, tratando de responder esas preguntas desde ahí, vamos a obtener más falsas creaciones. ¿Y a dónde nos ha llevado eso? ¿A dónde te ha llevado este sistema de pensamiento? ¿Por qué no pruebas este nuevo sistema de pensamiento, pero con firmeza, con verdad, con autenticidad? ¿Por qué no empiezas a extenderle? Porque todo lo que doy es a mí mismo al que se lo doy. Y cuando lo extiendes, te llenas de eso que estás extendiendo. Cuando extiendes el amor, te llenas de ese amor. Entonces, familia, cuando yo ya tenía una vibración más elevada, aún así dije a mis amigos del grupo, vamos, pero quiero llegar a una conclusión con esta pregunta, pero si me ha surgido, quiero responderla, pero desde una vibración elevada. Y a mí la conclusión que me llegó fue, este mensaje literal es lo que les puse por el grupo. Puse también un par de audios, pero esta fue la conclusión. Y les dije también en el audio, ¡guau! Con qué claridad lo veo ahora. Y, o sea, os prometo que esa pregunta me hubiera llevado al hoyo. O sea, es que el poder de Dios es tal que si tú le pides ayuda en cualquier situación, por muy dolorosa que sea, te va a sacar de ahí. No sabemos en qué forma, pero te va a sacar de ahí. Es que duró ni 5 segundos en mi mente la pregunta, ni 3 segundos en mi mente. Ese es el verdadero entrenamiento mental que venimos a hacer aquí. Que cuando aparezca la idea, la entregues de una. Que no le des valor, que no le des poder. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Por qué Dios permitiría este juego macabro? Esa es la pregunta. ¿Por qué Dios permitiría esta dualidad? Y la respuesta es, la pregunta inicial siempre me lleva al mismo sitio. No se puede responder desde este lenguaje, porque el lenguaje lo limita, y el propio lenguaje es del ego. Entonces, debemos entregarnos y rendirnos a Dios, sin rechistar y sin dudar. Y no es que te lo diga de palabra, porque lo dicen las escrituras, porque lo dice el curso, es que ayer mismo lo experimenté en ese gesto, ¿no? Me vino la pregunta, por favor Dios ayúdame, y me ayuda y me empiezo a sentir mejor y estoy desde una vibración elevada, cuando es algo que antes me hubiera llevado a depresión. O sea, fíjate. Entonces, el verdadero trabajo que venimos a hacer aquí es entregarnos y rendirnos a Dios, sin rechistar ni dudar. Porque si tú dudas, si tú rechistas, le estás dando valor al ego. La verdadera rendición pasa por confiar plenamente en que estás siendo sostenido. El amor, que es lo que me creó, es lo que soy. Si tú sostienes esta idea hoy en tu mente, tu vida va a cambiar por completo. Entonces, en eso consiste la verdadera rendición y entrega, en confiar plenamente en Él, aunque no haya garantías. Porque para el ego no hay garantías en este juego, porque el ego te dice busca pero no hayes. Entonces para el ego no hay garantías. Pero desde Dios, las garantías no existen, es la totalidad. Familia, el vídeo ha surgido de forma espontánea, os juro que iba a grabar la lección 229, pero pues ha salido esto. Y esto es lo que sucede cuando estás totalmente guiado y entregado y rendido a Dios y guiado por el Espíritu, que sucede en vídeos como este y que seguro que va a llegar a muchísimas personas. Así que si te ha gustado el vídeo, pues por favor déjame un comentario dándome tu opinión, espero que te sirva. Y tienes aquí debajo más información acerca del Club Libertad Mental, donde nos reunimos todos los jueves a las 7 horas España. Y se está creando un grupo y un ambiente en el que te vas a contagiar de ósmosis simplemente por estar en contacto con esa energía. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.